vamos a tocar de cada una de las mesas, vamos a tocar un espacio, vamos a dar un espacio a que cada una de las mesas de trabajo haga su presentación y con la participación de ustedes pues vamos a enriquecer ese trabajo. Entonces la idea es hacer un trabajo participativo, un trabajo en el que podamos dialogar, un trabajo en el que podamos interactuar y también con nuestro conferencista que nos oriente desde su enfoque del seminario, nos enfoque cada una de las temáticas que teníamos previstas y las inquietudes, las propuestas que de ustedes también se pueden generar. Entonces ese espacio lo vamos a aprovechar al máximo. El que seamos pocas personas pues es muy importante también el trabajo que nosotros podamos hacer. Entonces bienvenidos a este espacio, les reiteramos el agradecimiento por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy amables. Iniciamos con este espacio. Como se cambió la metodología que íbamos a desarrollar, nosotros en referencia al tema del entorno universitario hacemos énfasis en un tema que nos habló el doctor Luis Francisco Guerra y es específicamente sobre la reforma de la Ley 30. Nos pareció importante considerar esta parte del tema. Nosotros tenemos la inquietud, o vamos a dejar esta inquietud a ustedes con referencia a la calidad. Desde el enfoque del gobierno, es decir, es importante o qué referencia puede tener la calidad versus la financiación del cual se habla por parte del gobierno. Esa es la inquietud que tenemos con referencia al entorno universitario. La idea es que cada grupo ahí debata y llegue a una conclusión sobre estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué entiende usted por comunidades de aprendizaje? ¿Cuál es la actuación de las comunidades de aprendizaje en el entorno universitario? ¿Cómo cree usted que se relacionan las comunidades de aprendizaje y las nuevas tecnologías? Entonces, por favor, hacemos los tres grupos. Ahí están ya repartidos en ya tres. Listo. Entonces, la idea es debatir y es llegar a unas conclusiones en torno a esas preguntas y de cada grupo se escoge una persona, un líder, para que venga y nos cuente la conclusión a la que llegaron. Comunidades de aprendizaje, ¿hay alguna mesa, hay algún grupo que quiera participar? Cuéntanos. Antes de iniciar, invitamos al profesor Francisco para que nos acompañe acá en la mesa. Que nos colaborará en apoyo en cada una de las preguntas y en el desarrollo de la actividad que se va a desarrollar a continuación. Me ibas a colaborar con la pregunta número 1, cuéntanos. Bueno, nuestro equipo de trabajo consideramos que cuando se habla de comunidades de aprendizaje se debe pensar en el conjunto de personas que interactúan en torno a un interés formativo de
de manera cultural o académico, donde existen unos factores acordes como el interés común, la solidaridad, la difusión del conocimiento, con el objetivo de interpretar el mundo o contexto que le rodea. Muy bien, ¿hay algún otro grupo que quiera concretar o completar? Cuéntanos. Es que nosotros planteamos con mi compañera que antes de plantear las comunidades de aprendizaje hay que empezar por hacer una crítica al papel y a la función que está ejerciendo la universidad, que tiene que ser más como pensarlo en comunidades de investigación, si se quiere, de aprendizaje, pero sobre la investigación. Entonces hay una problemática más profunda para nosotros en la universidad, y es que nosotros criticamos la producción de bienes y servicios, pero las universidades en Colombia están produciendo diplomas. Entonces no estamos produciendo verdadero conocimiento y no estamos impactando realmente en nuestra sociedad, todos los ámbitos de la sociedad y todas las áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos una investigación en la que al final de 2 o 3 años, pues esas tesis que nosotros decimos que siempre van a las universidades, pues van a terminar a un anaquel o a una bodega o no sé a dónde, porque realmente no está impactando lo que estamos haciendo, ¿sí? A mí me parece muy interesante también todo el movimiento universitario, yo lo valoro, yo lo apoyo y estoy de acuerdo con eso, porque significa que si nosotros tanto que como maestros hablamos de los procesos emancipatorios y sociales, pues debemos apropiarnos de verdad de todo ese valor que Jung y Toffler y tantos autores han planteado desde tanto tiempo sobre el conocimiento como un poder. Ni siquiera los otros poderes están ausentes del poder del conocimiento, todos están aliados al conocimiento. El poder bélico no es posible sin el poder del conocimiento. El poder económico está fundado sobre el conocimiento, ¿sí? Y todos los poderes que usted da, el poder político, el poder de los medios de comunicación, todos se arman sobre la plataforma del conocimiento. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que como universidades empezar a pensarnos de otro modo, a pensarnos con nuevos métodos para la investigación y con nuevas propuestas que de verdad nos impacten, ¿sí? Que de verdad atiendan las necesidades de nuestro país, el potencial que tiene nuestro país, para que de verdad saquemos adelante el país. Entonces hay que pensar si nosotros como comunidades universitarias, la universidad debe tener una función de investigación y de extensión, es decir, que lo que nosotros hagamos en la universidad de verdad impacte nuestras comunidades, impacte no solamente la vida del estudiante que está ahí con el que trabajamos en nuestro nivel, por ejemplo de bachillerato de universidad, sino que impacte también su familia, que impacte sus comunidades de otra manera, con fundamentos críticos y con fundamentos también científicos, pero con una orientación distinta, me parece a mí, en mi concepto, ¿no es cierto?, personal, al que le estamos dando a la universidad en Colombia. Y que hay que tratar de que los intereses se direccionen hacia los mismos fines y no cada uno, hacíamos la discusión, por ejemplo, decíamos, mire, es que nosotros vemos que hay un pensum para trabajar, pero los maestros no nos ponemos de acuerdo en qué aspectos no se repitan en unas y en otras situaciones desde esas comunidades de aprendizaje, ¿sí? O sea, cada quien como que así esto es lo que se tiene que ver y se tiene que trabajar desde cada área, pero se trabaja disgregadamente, no hay como una visión de hacia dónde se va. Las actuaciones son diversas en el entorno universitario. La misma pregunta pues cita qué se está poniendo de manifiesto al decir actuar, o sea, cuál es la actuación de la comunidad en este caso. Tocando algo de lo que dice Romy, la situación es que a veces esos muy buenos aprendizajes que tienen excelentes valores académicos quedan escondidos. Una de las pequeñas muestras son las, comillas, tesis de grado, los grandes ensayos que muchos maestros muy normalmente tratan de hacer con nosotros mismos, y eso queda a veces perdido. La actuación del aprendizaje debiera revertir en el momento que las personas se gradúan, poner de manifiesto y de una forma pertinente y coherente para la construcción de muchas cosas más adelante, socialmente, ¿por qué no? Entonces, así como hay comunidades que ponen de manifiesto cosas supremamente valiosas, hay otras que pueden ser igual de valiosas y nunca llegan a ser conocidas.
En otras palabras, tenemos que salir un poco del hecho de hacer cosas por hacerlas. De venir, o sea, socialmente estamos en un momento donde lo importante de alguna manera es el cartón, independiente de cuánto puedo yo llegar a generar en campo. Algo lo tocaban ayer los compañeros de aquí en la discusión que se tuvo en relación a los problemas de investigación que se tienen. Esto viene amarrado porque nosotros a veces no podemos dar cuenta ni siquiera del propósito del por qué estamos acá. Podemos seguirnos extendiendo en muchas cosas, pero para resumirlo nuevamente, son diversas las manifestaciones y tristemente muchas valiosas, escondidas o poco conocidas. Ok, gracias. ¿Algún otro grupo quiere participar? La escuchamos. Digo que todos producen conocimiento en comunidad de acuerdo a su disciplina, a sus intereses o a lo que quiere realizar. Lo que yo no veo es que estén relacionadas unas con otras. Entonces lo que cada quien produce en su asignatura, en su disciplina, en lo que sea, se pierde porque no hay un horizonte estratégico que nos lleve a todos a cumplir unas metas específicas. Entonces perdemos el sentido muchas veces de la comunidad que estamos creando. ¿Para dónde vamos? No sabemos. Solo sabemos que estos quieren esto, estos quieren esto. ¿Cómo le damos respuesta? Pero ¿qué queda interiormente? Porque no le juntamos en nada que enmarque todo el contexto académico. Un medio para que las comunidades de aprendizaje puedan gestionar el conocimiento que se supone debe realizar. Esa herramienta les permite tener encuentros sincrónicos, asincrónicos, de unirse más fácil, entre comillas, poder alcanzar los objetivos que tienen planeadas las comunidades, pero simplemente son una herramienta. Sin olvidar que son procesos de interacción. Muy bien, ¿alguien más quiere completar el aporte de la compañera? Cuéntanos. De pronto, adicionando a eso, el hecho de enseñar a manejar las herramientas como tal. No el hecho de enseñar a manejarlas, porque lo que decía el profesor Guerra del hecho de que los niños ya como que salen con ese chip, ¿cierto? Sino el hecho de cómo deben utilizar esa información que se les está brindando, o que todas las redes, todos los elementos virtuales, televisión, radio, internet, etcétera, le están interesando. O sea, qué es real, qué no es real, qué les puede servir, qué no les puede servir, o sea, eso es, digamos, es como la función propia del docente. En el caso mío, que soy docente de tecnología, es como lo básico, porque ellos muchas veces saben más que nosotros, ¿sí? Pero la pregunta es cómo los estamos induciendo a ellos a tener como elementos críticos para poder decir esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no. Creo que todos los que estamos acá somos profesores, ya en colegio, ya en universidad. Y valdría la pena, por ejemplo, preguntarnos una sola pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos utilizando, digamos, recursos como, por ejemplo, los blogs? ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando recursos como las bibliotecas virtuales? ¿Cuántos de nosotros hemos abierto para cada una de nuestras asignaturas una página o un sitio en donde estén colgados todos los materiales de referencia y más? Es decir, hagamos esa pregunta, no para que la respondan, sino para que quede ahí como un interrogante. ¿Por qué lo pregunto? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia? Es decir que no utilizamos estas tecnologías es como si hace 25 años o 30 años nos hubiéramos negado a utilizar como recursos. Por ejemplo, hace 20 o 25 años llegaron a los salones de clase los VHS, los Betamaxes, llegaron los... teníamos la posibilidad de ir con un proyector de 16 al salón de clase. No sé si a alguien le tocó hacer eso. A mí me tocó hacerlo. A mí me tocó ir con una proyector de 16. Pero más allá de pasamos el stencil. Claro, lo que usted menciona. A ver, en ese momento yo no recuerdo que nadie hubiera cuestionado el uso de las diapositivas, de los... ¿cómo llamábamos? Los acetatos, pero las que tenían la ruedita que le iban dando las filminas. Es decir, una clase de historia del arte, por ejemplo, un profesor que no utilizara eso. A ver, yo no recuerdo que en ese momento se hubiera generado un movimiento de animadversión hacia la posibilidad de tener el acceso a imágenes, a fotografías. Por ejemplo, se empezó a discutir el problema del uso de qué es un PowerPoint, llámese como se llame, es decir, las presentaciones, y eso fue
de la mano de todo lo que llamamos todas las tecnologías de comunicación, en el sentido de que aprendamos a hacer mapas mentales, que aprendiéramos a hacer en ese momento los mapas conceptuales, ¿cierto? Pasáramos de la simple filmina y del texto puro a la jerarquización de la información y a la forma de visualización. En este momento, digo, poner la pregunta ahí vale la pena por una razón muy sencilla. Esto de las comunidades de aprendizaje, uno comienza planteando un blog para un grupo, pero cuando uno mira las estadísticas, resulta que uno descubre que a los blogs que uno abre de repente han accedido no los 40 estudiantes que uno tiene, sino una comunidad que yo logré establecer que estaba en la Unión Soviética, en Rusia, en México, en Argentina, en donde, dependiendo de la manera como se cuelgan los blogs, empieza, es decir, ¿qué es la comunidad? El problema es que aquí ya la comunidad no son solamente los 40 estudiantes con los que estamos trabajando, sino una comunidad mucho más abierta, con unos alcances a veces imprevisibles, en donde la hoja de vida nuestra ya no es solamente la hoja de vida no solo el formato de conciencias, sino también cuántos blogs dirige usted, cuántos posts cuelga en la red, en cuántas revistas indexadas publica, cuántas de esas revistas indexadas son revistas electrónicas, cuántas veces es usted citado en Google o cuántas veces es usted citado en la red, definitivamente. O sea, la cuestión no es solamente que eso está ahí, sino que yo no creeríamos en este momento negar la posibilidad de trabajar con PDFs, negar la posibilidad de trabajar con los blogs, con las bibliotecas virtuales, casi sería digamos como cerrar nuestra mirada a una cantidad de herramientas sobre las cuales definitivamente tenemos que ser conscientes. Es un mundo abierto al cual hay que atender necesariamente, desde luego, con la mirada crítica. Con mirada crítica. La ventaja de estos medios es que ellos son espacios en donde, es decir, el mismo libro que critica la producción editorial, o el mismo internet es el medio para entrar en crítica, abre espacios y ventanas críticas a los canales a los que antes no teníamos acceso. Es decir, nunca antes habíamos podido poner nuestras conclusiones, nuestra mirada en la red tan fácilmente y llegar a comunidades abiertas. Todo depende también de que eso definitivamente es algo que los docentes tenemos que integrar y aprender e involucrar en nuestras tareas. Por un lado nos están diciendo que la universidad debe producir conocimiento, sin embargo toda la estructura está montada para homogeneizar. Por otra parte nos están diciendo que debemos generar autonomía en los estudiantes, pero la estructura está montada para no generar esa autonomía, porque sigue siendo una estructura rígida en la cual tenemos que responder a las dinámicas y a la normatividad del momento. Y es tan volátil que hoy nos estamos preparando y aquí estamos todavía buscando el estatuto epistemológico a las competencias, y desde el año 96 UNESCO está diciendo que uno de los retos de la universidad es lograr montar currículos centrados en la investigación. Y nosotros, todavía tantos años después, estamos pensando todavía en interpretar la propuesta de los currículos centrados en competencias. Entonces, ahí hay una serie de contradicciones que son las que debemos leer en toda esta propuesta que se le hace a la universidad. La invitación es a que nosotros, como docentes, miremos críticamente todas estas propuestas que se le hacen a la educación superior.